Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando mucho en casa. Les contaré el propósito de nuestro trabajo para esta semana, el cual será reconocer los tipos de fracciones. Para esto determinaremos cuáles son y en qué consisten las fracciones propias e impropias, reconociendo algunas de sus representaciones para que las distingamos y las manejemos adecuadamente en el desarrollo de nuestra clase. Además de esto, tendremos en cuenta algunas de las informaciones que trabajamos durante la semana pasada. Los invito a ver todo el video, a generar inquietudes y preguntas que podemos llevar a la clase para enriquecer este espacio. Un abrazo. A continuación daremos inicio a nuestra explicación. Iniciaré contándoles en qué consisten las fracciones propias. Una fracción se llama propia si su numerador es menor que su denominador. Para reconocer esta definición, utilizaremos el ejemplo que encontramos acá. Tenemos una unidad que está repartida en 5 partes iguales y de las cuales están coloreadas 2 partes. Identificamos que nuestro denominador se refiere a las partes en las cuales dividimos la unidad y que nuestro numerador, en este caso, se va a relacionar con las partes que estoy coloreando o tomando de nuestra unidad, que son 2. Como podemos apreciar, el 2 es menor que el 5 y cumpliríamos con la definición que nos dice que el numerador va a ser menor que el denominador. Siempre que nosotros nos encontramos una fracción propia, podemos representarla utilizando una sola figura o también, como lo hemos nombrado anteriormente, una unidad, reconociendo que cada figura nos representa la unidad. A continuación les mostraré otros ejemplos. Bueno, como les indicaba, podemos tener diferentes representaciones, las cuales están dadas por figuras geométricas. Tenemos acá rectángulos, cuadrados, tenemos acá otras figuras que, a pesar de que no las utilizamos normalmente, hacen ver y reconocer la representación de nuestra fracción. Vamos a iniciar. En la primera imagen nos dicen que están representados 3 séptimos y consideramos al ver la imagen que es una fracción propia porque en el denominador solamente encontramos una cantidad que va a ser menor que el denominador, en este caso el 7. Al analizar cada una de estas figuras, vemos que esta situación se va a repetir, a pesar de que son diferentes representaciones y de que las fracciones escritas también son diferentes. Podemos hacer su dibujo y su representación fácilmente utilizando una imagen y tomando partes de la misma. Entonces, para que tengamos en cuenta, hasta acá podemos decir que las fracciones propias consisten en aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador y además que siempre vamos a poder utilizar solamente una unidad para realizar su representación. Igual como les decía en el video anterior, es importante que utilicemos figuras que nos permitan hacer particiones exactas. En este caso, podemos guiarnos por la cuadrícula de nuestro cuaderno y realizar figuras como los rectángulos y los cuadrados que nos van a permitir un acercamiento más cercano a esas partes iguales. A modo de ejemplo, si quisiéramos representar 2/4, podemos identificar en un primer momento que la fracción es propia porque el 2, que corresponde al numerador, es mucho menor que el 4, que corresponde al denominador. De esta manera podríamos tomarla y representarla sencillamente tomando 2 partes de nuestra unidad, a nuestro gusto y preferencia. Tenemos una siguiente figura que está repartida en 6 partes iguales. De la misma manera podríamos tomar cualquier fracción con esa figura y representarla, digamos, podríamos decir 3 sextos. Y también pues nos damos cuenta que la fracción, partiendo de la figura, podemos representar una fracción que sea propia porque el 3 es menor que el 6 y nos facilita, digamos, la representación. También podemos tomar las partes
a nuestro gusto y preferencias, como en este caso. Que es importante que las partes sean iguales y seguir teniendo en cuenta y en consideración que es muy importante considerar los términos que componen la fracción, además de la manera en que leemos nuestras fracciones. Después de conocer en qué consisten las fracciones propias, vamos a conocer las fracciones impropias. Los invito a prestar mucha atención porque aquí se complica un poco la forma en que representamos y reconocemos estas fracciones. Una fracción impropia es una fracción en la cual el numerador es mayor que o igual al denominador. Ya les voy a indicar de qué manera. La fracción se nos presenta de la misma manera que las fracciones propias, reconociendo tanto el numerador como el denominador, pero, como les decía la definición, cuando nosotros analizamos los términos nos damos cuenta que el numerador es mucho más grande que el denominador. Como en este caso vemos, el numerador es 3, que es mayor a 2, que es el denominador. Y tenemos otros casos, que son 6 quintos, 15 décimos, y podríamos encontrar diferentes casos. En este momento vamos a prestarle mucha atención a la manera en la cual vamos a representar estas fracciones. Bueno, considerando la definición de la fracción impropia, vamos a analizar los siguientes ejemplos. Tenemos 11 octavos, podemos indicar y reconocer que es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, y en la representación nos encontramos con algo muy curioso. Nosotros vamos a tomar una unidad y la vamos a repartir en las partes que nos indica el denominador, en este caso en 8 partes. Y empezamos a tomarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No vamos a tomar partes sueltas, ni nos vamos a inventar ningún tipo de representación diferente, sino que vamos a tomar una unidad que tenga las mismas condiciones que la primera, o sea, que tenga la misma forma, el mismo tamaño y además de eso que esté repartida en la misma cantidad, en este caso en 8. Y tomamos las partes restantes que completarían los 11 o las 11 partes que nos indica la fracción. En este caso faltarían 3. Y si lo queremos ver de otra manera o lo queremos relacionar de otra forma, podríamos decir que tenemos una unidad completa, como en este caso, y 3 octavos de la siguiente unidad. De la misma manera procedemos en el siguiente ejemplo. Nos damos cuenta que la fracción que nos indica el ejemplo son 9 cuartos. También vamos a tomar una unidad, la vamos a repartir en 4 partes iguales y vamos a reiterar la cantidad que tomamos hasta que completemos 9, teniendo en cuenta que las unidades deben tener la misma forma, el mismo tamaño, estar divididas en las mismas partes, que son las partes que se refieren al denominador. Entonces tenemos 4, 8 y una parte de la tercera unidad que completaría las 9. En este caso tenemos 2 completicas que están coloreadas, 2 que están aquí representadas y un cuarto, una de la tercera representación. Tenemos aquí diferentes unidades, ¿no? Acá es un rectángulo, acá es un cuadrado y aquí vamos a utilizar un círculo. Entonces, en este círculo nos vamos a dar cuenta que de igual manera la fracción que nos pueden representar son 6 décimos. Hago la unidad, la divido en 6 partes, haciendo correspondencia con el denominador y sería una unidad completa y me faltarían 4 de la siguiente unidad, lo cual me daría un resultado de una unidad completa y 4 sextos. Los números que aparecen en este costado, en el costado derecho, van a corresponder a los números mixtos. ¿Por qué se llaman números mixtos? Ustedes dirán, porque si se dan cuenta tengo un número que normalmente tiene las condiciones de los números que nosotros hemos trabajado,
que son números naturales, o algunos dicen que son números enteros porque no presentan pues una relación con la partición, y el número fraccionario. Entonces lo vamos a tener muy en cuenta para el trabajo posterior que vamos a hacer. Tal vez para algunos lo van a ver en el trabajo que van a desarrollar en actividades futuras, y otros pues simplemente lo van a empezar a reconocer la información en el trabajo que vamos a empezar a construir de todo lo que tiene que ver con las fracciones. Bueno, a continuación vamos a construir algunos ejemplos desde el dibujo. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Tengo 4 unidades, pero no sé qué fracción van a pedirme o solicitarme que represente. Entonces vamos a tomar primero, vamos a tomar una fracción, vamos a decir que pueden ser 5 medios. Esa va a ser la fracción que voy a representar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para representar mi fracción? Tengo que tomar las unidades, voy a empezar a tomar las unidades y las voy a tomar una unidad específicamente y la voy a repartir en 2 partes porque es lo que me indica el numerado. Y voy a tomar las partes en las cuales las dividí, 2. Entonces voy a decir, bueno, tengo una y tengo 2. Pero me doy cuenta que no necesito 2, sino que necesito 5. O sea que tengo que tomar las demás unidades, o tomar otra de las unidades más bien, y dividirla nuevamente en 2. Y voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Voy a tomar y la voy a colorear a ver si puedo, me alcanza y completo. Entonces ya completé 4 partes, 1, 2, 3, 4. Pero resulta y pasa que aún no completo las 5 partes de la unidad que me solicitaron. Entonces vuelvo y hago el mismo procedimiento, reparto mi unidad en 2 y voy a tomar la parte que me falta para completar las 5 unidades. Si ustedes se dan cuenta, me sobra una unidad. Lo que esta unidad está simbolizando es que puedo tomar la cantidad de unidades que requiera, pero en este caso no la necesito, no la requiero, entonces simplemente la voy a eliminar. ¿Cómo podría decir que quedaron? Quedaron 5 medios que van a ser equivalentes a 2 partes que están completas. Si ustedes se dan cuenta, ahí son 2 partes que están completas, y a una fracción, estas son las 2 partes completas, y a una fracción que está dada por un medio. De esta manera yo podría tomar cualquier fracción impropia y representarla teniendo en cuenta pues la unidad, y que la unidad la voy a reiterar de acuerdo a la cantidad que me indique mi numerador. Chicos, espero que este video sea de mucha ayuda para entender esta nueva información que estamos trabajando sobre las fracciones. Muchas gracias como siempre por su atención. Espero que continúen practicando con diferentes cantidades y tipos de fracción. Ya se darán cuenta que puede terminar siendo un ejercicio muy divertido, y que entre más practiquen van a tener más elementos para analizar y representar los diferentes tipos de fracciones. Un abrazo